Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia, el levantamiento quiché de Totonicapán en 1820 o el levantamiento de Atanasio Tzul. Hola a todos y a todas. Hoy en el Profe de Historia estudiaremos el levantamiento quiché de Totonicapán en 1820, que es conocido también como el levantamiento o la rebelión encabezada por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. Es interesante reconocer que la historia tradicional dijo muchas veces que durante la época colonial en el Reino de Guatemala todo fue paz y armonía, que había una tranquilidad absoluta en las ciudades y en los pueblos. Sin embargo, Severo Martínez Peláez en su libro Motines de Indios demostró que no, que durante la época colonial, durante esos 300 años de dominación, hubo resistencia por parte de los pueblos originarios mediante motines, levantamientos, rebeliones y una serie de movimientos que indicaban que este pueblo no estaba dispuesto a quedarse como un ser pasivo, como lo quiso retratar la historia tradicional. Para comenzar, hablaremos del lugar en donde ocurrieron estos acontecimientos. En la época colonial, la distribución territorial era diferente que la actual. Por ejemplo, no existían departamentos, pero sí algo muy parecido, como es el caso de la Alcaldía Mayor de Totonicapán, en donde ocurrieron estos eventos, y particularmente su cabecera, que era justamente San Miguel Totonicapán. También de muy cercano, un lugar muy cercano, era justamente el corregimiento de Quetzaltenango. Para comenzar, es muy importante, como siempre, ubicarnos en el panorama global. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque los hechos no ocurren acá de manera local o regional. Ocurren porque también hay todo un contexto global en donde están ocurriendo hechos significativos, y el levantamiento quiché de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar se inscribe dentro de los hechos que están ocurriendo en la península ibérica definitivamente. Y justamente es la invasión napoleónica a España de 1808. Cuando esto ocurre, hay una transformación en lo que está pasando en el reino español y se va a venir una etapa de crisis profunda para el imperio, que de hecho va a desembocar de alguna manera en los procesos de independencia. De tal manera que hay que ubicar al rey que estaba en ese momento y que de hecho acababa de tomar posesión como rey, el rey Fernando VII. Este rey Fernando VII fue obligado a abdicar porque la presión de Napoleón, una vez invadida la península, era que él no quería que estuviera Fernando VII como rey. De hecho, lo envió a Francia en una prisión cómoda, si ustedes quieren, pero lo envió a Francia para tenerlo fuera del poder, y en su lugar, Napoleón dejó sentado en el trono español a su propio hermano José I, José Bonaparte, como rey de España, quien gobernó España como monarca del 6 de junio de 1808 al 11 de diciembre de 1813. Lo que pasa es que con Bonaparte lo que se está tratando es de expandir las ideas liberales propias, obviamente, de la Revolución Francesa. Esas ideas liberales encuentran un hasta aquí, una especie de frontera política con los absolutismos que encargaban gobernantes como Fernando VII. Por eso lo hacen a un lado con la idea de instalar paulatinamente modelos liberales, que eran las intenciones de estas expediciones militares del imperio napoleónico. Algo interesante es que el pueblo español no fue un ser pasivo para nada. El pueblo español para ellos fue una afrenta que un pueblo vecino tuviera un rey ahí adentro de ellos y estuviera gobernando a su país. De tal manera que para ellos fue una ofensa que José Bonaparte fuera convertido en rey. No les pareció, y de hecho estuvieron luchando durante buen tiempo, desde que empezó esta invasión en 1808 hasta 1813, en lo que se conoció como la Guerra de Independencia de España. De tal manera que para poder lidiar con esta situación,
la gente se organizó en diferentes juntas en España, provocaron un movimiento de resistencia a esta guerra hasta conseguir nuevamente la independencia y en el ínterin para tener la representatividad con el rey cautivo en Francia, se convocó a las llamadas Cortes de Cádiz, que eran justamente movimientos ya más liberales para ir modificando este tipo de monarquías absolutistas encarnadas por Fernando VII. Y entonces estas Cortes de Cádiz empezaron a organizarse allá por 1810 y empezaron a promulgar acuerdos, decretos con ese sentido liberal. Y eso llegó al Reino de Guatemala. Por ejemplo, en 1811 se abolió el tributo y eso fue del conocimiento de gente como Atanasio Atzul y Lucas Aguilar, que empezaron a cuestionarse por qué si en España existen las cortes, que son una forma diferente de representatividad, se está anulando el tributo y en esta parte del mundo no se quiere aplicar. Y esto se consolidó con la Constitución de 1812, la primera constitución liberal de España, porque también ahí se establecía que ya no más tributos, no más cargas contra las comunidades indígenas, y esto fue bien visto por los pueblos originarios en el Reino de Guatemala. Resulta que en esta parte del Reino de Guatemala, en lo que era la Capitanía General de Guatemala, el Reino de Guatemala, la capital tenía como sede central al máximo representante del poder de España en estas latitudes, quien era José Bustamante Guerra, capitán general en este periodo justamente de esta rebelión, de este levantamiento quiché en Totonicapán. Este va a ser un personaje que no está de acuerdo con estas reformas que se están realizando en España, las Cortes de Cádiz, la Constitución, y al contrario, no va a querer avalar esto que va a favorecer a las comunidades indígenas. Y esto va a ser bien importante en este levantamiento. Hay dos personajes que también son centrales en este levantamiento y que son oriundos de la península. Son peninsulares, son representantes del poder también, del poder real, son funcionarios de la corona y son sucesivamente alcaldes mayores de Totonicapán. Uno de ellos es Narciso Mayol y el otro es José Manuel Lara de Arrece. Ambos muy distintos. Narciso Mayol está de acuerdo en las reformas liberales que se están haciendo en España durante la época de las Cortes de Cádiz y por supuesto de la misma Constitución. Y José Manuel Lara de Arrece no, él va a ser un personaje más monárquico y no está de acuerdo con estas reformas que se están haciendo. Y por eso es que Narciso Mayol y José Manuel Lara van a ser fundamentales en el desarrollo de estos acontecimientos. Por ejemplo, como un antecesor de ese movimiento de 1820, tenemos una resistencia indígena que se realizó ahí mismo en Totonicapán. ¿Qué ocurrió? Ahí tuvo mucho que ver Narciso Mayol. Él era el alcalde mayor de Totonicapán y él empezó a decir que él no iba a seguir aplicando el tributo, que era una carga que las Cortes de Cádiz habían anulado y que él, por lo tanto, iba a obedecerlas. Y de hecho, él fue nombrado por las mismas Cortes de Cádiz. Entonces, él estaba a tono con la época de los cambios que se vivían desde la península. Y de hecho, él empezó a evitar ese cobro de tributos, pero esto fue conocido por José Bustamante Guerra, el capitán general de Guatemala, a quien no le pareció para nada que una especie de subalterno como era Narciso Mayol se estuviera oponiendo. De tal manera que manda a un contingente a poner orden y definitivamente lo saca del poder durante un tiempo. Y sin embargo, en 1813, en octubre, las comunidades de San Miguel Totonicapán y otros pueblos vecinos literalmente reinstalaron en el poder a Narciso Mayol. Imaginémonos qué relevancia tuvo que se presentaran 4,000 indígenas, aproximadamente 4,000 quichés, a la localidad de San Miguel Totonicapán para restablecer ahí ni más ni menos que a Narciso Mayol. Narciso Mayol quiso llevar así a este pueblo muy cercano, siguió evitando el tributo,
y sin embargo se dio cuenta que esa resistencia no le iba a dar por mucho y terminó renunciando al cargo a finales de 1813. Pero ya hay un antecedente de esta lucha de los pueblos que se enteran de lo que está pasando en la península y quieren evitar que lo sigan explotando a través, por ejemplo, del tributo. Mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo en España? Justamente en 1813 se dio por finalizada la Guerra de Independencia de España contra la ocupación francesa. Gracias al apoyo de Inglaterra, España recuperó su independencia y por lo tanto Fernando VII regresó al poder. Sin embargo, este monarca, lejos de avalar lo estipulado en las Cortes de Cádiz y la propia Constitución de 1812, las dio por finalizadas, es decir, abolió todo lo actuado en Cádiz y por supuesto abolió la misma Constitución de 1812. Al poco tiempo, esto es en 1816, Fernando VII decidió que el tributo debía volverse a cobrar y todas las cargas impositivas que pesaban sobre las comunidades indígenas en las Indias. Esto significó que en los Altos de Guatemala y particularmente en la Alcaldía Mayor de Totonicapán surgieran brotes de movimientos de resistencia de las comunidades que ya no querían seguir pagando el tributo, que ya no querían seguir pagando estas cargas impositivas que les obligaba a cumplir, por ejemplo, con la Iglesia Católica. De tal manera que era un clima de mucha tensión entre 1816 y 1820. Sin embargo, el mismo rey Fernando VII fue obligado a avalar la Constitución de Cádiz, hecho ocurrido el 10 de marzo de 1820. Con este aval, se quedaba otra vez en suspenso el tributo y todas las cargas impositivas que caían sobre las comunidades indígenas. Esta noticia fue conocida inmediatamente en mayo de 1820. Ya las comunidades de la Alcaldía Mayor de Totonicapán sabían que estaba ocurriendo eso y sabían que el tributo ya no era válido seguirlo pagando y por lo tanto esto generó los acontecimientos que analizaremos a continuación. ¿Cómo lo leen acá estas personas, estos líderes como Atanasio Tzul y Lucas Aguilar? Muy sencillo. Ya no hay que pagar tributo porque ese tributo quedó cancelado, quedó abolido por las Cortes de Cádiz y por la misma Constitución Española de 1812. De tal manera que estos acontecimientos van a irse manejando muy rápidamente y aparecen dos líderes muy importantes. Atanasio Tzul, principal. Cuando decimos principal, significa indígenas de aquel tiempo de alto rango, de alto poder local. Y su esposa, Felipa Tzok, quien va a tener un papel protagónico a la par de Atanasio Tzul. Y por el otro lado, Lucas Aguilar, un macehual. Y cuando hablamos de macehuales, estamos hablando del común de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y en este caso, su propia esposa, María Hernández. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Que hay un líder que es un principal, como es Atanasio Tzul, y otro que es un macehual, un indígena del común, que se ponen de acuerdo, que hacen consensos y que evidentemente son líderes de un movimiento comunitario. Hay que comprender a los movimientos indígenas del pasado y del presente como movimientos totalmente manejados a partir de la solidaridad, la lucha en común y no de movimientos de líderes aislados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Resulta entonces que ya conocidos ellos que el rey fue obligado a jurar la Constitución, estos líderes llegan literalmente con el apoyo de la comunidad de San Miguel Totonicapán y el 9 de julio de 1820 literalmente toman el poder. José Manuel Lara era en ese momento el alcalde mayor. Y José Manuel Lara, ¿qué tiene que hacer? Literalmente se va huyendo a Quetzaltenango ante el tumulto, ante la presencia masiva del pueblo quiché en Totonicapán, porque en ese mismo momento ocurren los acontecimientos que vamos a narrar a continuación. Primero, las causas del levantamiento. ¿Por qué se levantaron? ¿Por qué se levantaron estas comunidades? Es bien interesante comentar que los pueblos originarios tenían causas económicas
causas políticas por las cuales levantarse en un momento determinado. Por ejemplo, el tributo era una carga muy fuerte porque buena parte del tiempo productivo de las comunidades se las tenían que dedicar al pago del tributo. Y cuando las comunidades no podían alcanzar el pago del tributo, tenían que acudir a servicios personales. Y además de ese tributo estaban las cargas que le tenían que dar por obligación a la iglesia, servicios no remunerados a la iglesia. Y entonces las comunidades en una época de crisis, porque hay que decirlo, económicamente en ese momento hay una crisis profunda, derivado, por ejemplo, de la caída de los precios del añil, que era el principal producto de exportación por aquel entonces. Estas comunidades de Totonicapán, si bien no dependen del añil, más bien dependen de la venta y producción de cereales, de textiles, ven mermados sus ingresos y ya no tienen capacidad de pago para el tributo. Entonces, la causa principal es la premura económica en la que se encuentran, las penurias económicas. Luego, la causa política. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tanto Atanasio Tzul como Lucas Aguilar conocen lo que está pasando en la península ibérica. Ellos le han echado el recorrido completo, han dado el recorrido completo desde que fue invadida España. Ellos saben que hubo un tiempo en que el Fernando VII, el rey de España, estuvo fuera del poder y que mientras tanto se hicieron las Cortes de Cádiz y la Constitución, principalmente eso. Entonces, ellos saben que hay una Constitución liberal que de alguna manera les va a apoyar porque está claro que han dicho que quedaron abolidos los tributos y los servicios no remunerados a la iglesia. De tal manera que es gente que está politizada, es gente que conoce la Constitución, es gente que lee, que está instruida y que están al día de lo que está pasando principalmente en la península. ¿Cómo fue el movimiento? Pues ya dijimos que esta gente está acelerada porque tienen todo para hacer un movimiento muy fuerte porque han estado cohesionándose por casi una década. Y entonces lo interesante es que ese 9 de julio de 1820, ahí llegan a San Miguel Totonicapán, toman el poder. A Atanasio Tzul lo nombran rey, así literalmente rey, y a Lucas Aguilar lo nombran presidente. Entonces, con esto lo que hacen es demostrar que ellos tienen el poder real en ese momento y que el levantamiento ha rendido totalmente sus frutos. ¿Cómo gobernaron estos líderes durante ese periodo en el que estuvieron gobernando esta región? Muy interesante. Primero hay que decir que contaron con el apoyo de los pueblos vecinos. San Miguel Totonicapán era la cabecera, pero los pueblos vecinos se sumaron a ese apoyo porque también querían evitar el pago de tributos. Y entonces estaba Santa María Chiquimula, San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto, San Andrés Xecul, Momostenango. Estos pueblos de indios apoyaron totalmente este movimiento y algo interesante. ¿Cómo gobernaron estos líderes? Muy fácil. Ellos toman el control, ellos empiezan a recibir ingresos para sostener el sistema ahí en esta región, empiezan a vigilar que no se vuelva a cobrar el tributo y es más, en los pueblos donde se siguió cobrando el tributo, obligaron a los alcaldes indios a devolver el tributo so pena de ser castigados. Por lo tanto, fue un momento donde ellos estaban en un gobierno totalmente autónomo. Pero ojo con esto, en ningún momento ellos están planteando una independencia. Ellos no están hablando de independencia, al contrario, todo lo están haciendo en función de lo que está pasando en España. Al rey de España, Fernando VII, de alguna manera le juran lealtad porque lo que no quieren es al mal gobierno de los alcaldes mayores. Y eso es bien interesante porque ellos gobiernan, de hecho, con la Constitución de Cádiz en las manos. Si ustedes ven, siempre a Atanasio Tzul se le va a ejemplificar con la mano izquierda tomando esa Constitución de 1812. Es fundamental entender ese proceso. ¿Cómo termina este levantamiento? Pues es relativamente rápido, porque el 3 de agosto, José Bustamante y Guerra, desde la capital,
desde la Nueva Guatemala de la Asunción ya había mandado una orden, en este caso a Prudencio Cózar, quien era comandante militar de los Altos, es decir, ahí nada más en el corregimiento vecino de Quetzaltenango, y le pide que vaya a poner orden. De tal manera que 1,000 milicianos ladinos de comunidades cercanas van y toman la Plaza Mayor de San Miguel Totonicapán sin mayor resistencia de los alzados. En ese momento capturan a los líderes, los apresan y se los llevan a Quetzaltenango. Va a ser necesario que un buen grupo de quichés de Totonicapán, de los pueblos que se habían levantado, vayan a la capital del reino, a la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, y logran que José Bustamante Guerra en marzo de 1821 decrete un indulto para los alzados que estaban prisioneros en Quetzaltenango. El indulto procede, los liberan y ahí se termina este levantamiento. ¿Qué ocurre? Que hay símbolos que representan este movimiento. El símbolo más relevante es un monumento erigido en honor a Atanasio Tzul y que le fue encargado ni más ni menos que a este célebre artista guatemalteco, Rodolfo Galeotti Torres. Rodolfo Galeotti Torres hizo esta estatua, esta escultura famosa que hoy por hoy se encuentra en el centro de San Miguel Totonicapán. Ahí está esa estatua majestuosa de este líder, Atanasio Tzul, y acá tenemos la visión panorámica del lugar de honor que tiene en la Plaza Mayor de San Miguel Totonicapán. Esto para evidenciar ese movimiento que se hizo en julio y agosto de 1820 por un líder de la comunidad quiché, quien en su mano derecha tiene la vara del mando que le confieren las comunidades que le dieron ese honor, y en la mano izquierda la Constitución de 1812 para demostrar que por un lado tiene el poder que el pueblo le da y por el otro lado está actuando en ley. De tal manera que este movimiento lo que hay que percibirlo es como un movimiento de resistencia, el más poderoso. Y ojo también con eso, porque ese movimiento, esa capacidad, un año después le va a poner a los criollos de la ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción en apuros. Cuando se llega el momento de firmar la independencia, ellos van a tener presente que los pueblos originarios también tenían capacidad, eran un sujeto activo y van a querer evitar que en ese movimiento, en esa firma del Acta de Independencia, aparezca la posibilidad de darle opciones a los pueblos originarios. De tal manera que este movimiento hay que verlo en su justa dimensión. No es un movimiento en favor de la independencia, es un movimiento en favor de la resistencia de los pueblos originarios. Muchas gracias.